les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, con el deseo nuevamente de compartir de la palabra de Dios, para que el Señor siga derramando bendiciones sobre nosotros en este día del Señor. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9 y el versículo 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Que el Señor siga añadiendo bendición junto a la lectura de su palabra. Amén. Los versículos que hemos leído nos revela una verdad muy maravillosa referente a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz a nuestro favor y de lo que tenía como significado aquella obra que trascendía mucho más allá del Calvario. El escritor a los Hebreos, teniendo en mente aquel día de la expiación, que era el rito que celebraba la nación de Israel cada año por expiación de los pecados del pueblo, ahora lo está comparando con la obra de nuestro Señor Jesucristo realizada aquel día de la crucifixión. Y hay así paralelismo al cual él se hace referencia, y en los versículos que hemos leído se refiere de manera específica al momento en el cual el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre del becerro y del macho cabrío, y lo derramaba, rociaba el propiciatorio, esa sangre que era para la expiación del pecado de él mismo, del sacerdote, y los pecados del pueblo, con lo cual Dios se hacía propicio y brindaba el perdón de los pecados. Nos explica estos versículos de que eso era sombra y figura de lo que iba a ser nuestro amado Señor Jesucristo aquel día en que fue crucificado por nuestros pecados. Y Él entonces es el verdadero gran sumo sacerdote que se presentó delante de Dios en el santuario no hecho de mano, y lo hizo para presentarse por nosotros ante Dios. Ahora, en el versículo 26 que hemos leído, se menciona tres diferencias de el Señor Jesucristo como gran sumo sacerdote con respecto a lo que hacía aquel día el sumo sacerdote según el orden levítico. Y vamos a considerar ello. Dice, lo primero, se presentó una vez para siempre. El sumo sacerdote en la antigüedad se presentaba cada año que él duraba en función. Cada año se presentaba en aquel santuario terrenal para ofrecer sacrificios a Dios por la expiación de los pecados del pueblo. Y se tenía que hacer continuamente porque eran imperfectos estos sacrificios. Sin embargo, el Señor Jesucristo se presentó una sola vez, con un solo sacrificio. Y esa expresión se presentó nos hace pensar primero en que fue un acto voluntario, que el Señor Jesucristo de su propia voluntad, como dice más adelante, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Pero Él dice luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. El Señor Jesucristo se presentó de manera
voluntaria. Él lo hizo movido por el amor hacia el pobre pecador. No le estaban obligando. Y también no fue un sacrificio que él delegase a otros. El hecho de que diga se presentó nos hace pensar que lo hizo de forma personal. No había otro que pudiera sustituir al Señor Jesucristo. Él, como nuestro gran sumo sacerdote, no faltó a ese grande compromiso de efectuar la expiación por nuestros pecados. Lo hizo personalmente. Él se presentó. Y es maravilloso pensar en eso. La importancia que Él dio a nuestras almas, que le movió a dejar los mismos cielos, tomando forma humana. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. De modo que el Señor Jesucristo debía ser semejante a sus hermanos, para mostrarse así misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. De modo que es maravilloso pensar cómo Él se presentó, mostrando así su amor para con nosotros, pero lo hizo de manera voluntaria. Pero la otra cosa que dice este versículo, que lo diferencia de los sacerdotes del pasado, es que Él se presentó a sí mismo para una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. El sumo sacerdote en la antigüedad se presentaba con sangre ajena. Él se ofrecía el sacrificio de aquel becerro, primero por sí mismo y después por los pecados del pueblo, ofrecía el macho cabrío. Pero la Biblia dice de Cristo que Él se ofreció por el sacrificio de sí mismo. Era Él el que estaba llevando así aquel castigo de nuestra paz. La ofrenda de nuestros pecados fue la ofrenda de su propio cuerpo, la ofrenda de su propia sangre derramada allí para expiación de nuestros pecados. No lo hizo con sangre ajena, sino con sí mismo. Y eso apunta a su vida. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Se dio por completo, sin reserva alguna, cual ofrenda en el altar por el pecado. Pero la última cosa que hace mención allí, para quitar de medio el pecado. En la antigüedad los sacrificios del pasado no quitaban el pecado, cubrían la falta. Dios daba el perdón. Sin embargo, el asunto del pecado era algo que se mantenía allí. Pero Cristo se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado de en medio. Qué maravilloso es eso, que la obra de Cristo no solamente nos brinda el perdón, sino que nos da la seguridad de que vamos a ser librados de el poder del pecado, como ya lo hemos hecho desde el día que creímos, pero también va a llegar el día en que vamos a ser librados de la presencia del pecado. El pecado va a ser erradicado completamente y tendremos entonces la gloriosa experiencia de vivir en los cielos por la eternidad sin pecado. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y eso nos hace pensar en la victoria de Cristo, de ese sacrificio que pudo por la muerte misma quitar
el pecado de en medio. Que el Señor nos siga ayudando a meditar en esas tres diferencias que hace del sacrificio de Cristo un sacrificio único en expiación por nuestros pecados. Que Él nos bendiga y haga prosperar su palabra en esta mañana. Amén.